Cordial saludo compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar del derecho laboral. Para contextualizarnos, vamos a hablar de que el derecho laboral se da al existir primero una relación o un vínculo laboral entre el empleado y el empleador. Para empezar a hablar sobre derechos laborales, es importante conocer primero un poco de lo que ha pasado a lo largo de la historia y el por qué fue necesario que se establecieran estas normas legales que protegieran a la clase obrera de las malas prácticas de sus superiores y se les diera la posibilidad de defenderse de los abusos y malos tratos a los que se veían sometidos. En la revolución industrial se dieron los primeros brotes de maltrato y explotación a la clase obrera, y a partir de allí también se dan las primeras protestas y manifestaciones por parte de los trabajadores en contra de de estos malos tratos y abusos que recibían de parte de sus superiores. Como consecuencia de ello, pues se crearon los sindicatos, las agremiaciones y movimientos sociales que buscaban la igualdad y dignificación del trabajo en cualquier forma en la que se ejerciera. De acuerdo a esto, vemos que no es un tema de hoy, pues desde siglos pasados no solo los grandes pensadores de la historia como por ejemplo Marx o Weber o muchos otros humanistas que se preocuparon por defender el derecho adquirido, sino también a promover movimientos e ideologías en busca de un trato digno a la clase obrera y se le dejara de ver como una máquina de hacer dinero y se les respetará dándoles la validez a sus derechos. De allí nace la importancia del derecho laboral, pues ya que a partir de las normas, de las leyes y demás que se han venido formulando con el correr del tiempo y gracias obviamente a la intervención del Estado también, se ha logrado poner a todos los trabajadores bajo igualdad de condiciones y se ha protegido la integridad de las personas que realicen cualquier actividad que por ley esté considerada como un trabajo. El derecho laboral ha permitido que se circunscriban las obligaciones que tienen los empleadores frente a sus empleados y es el marco legal en el cual se basan las relaciones laborales y se protege a los empleados de que no les sean vulnerados sus derechos tanto constitucionales como humanos, ya que al vulnerar el derecho al trabajo se afecta la vida misma y se priva a las personas de tener una vida digna, dejándolas o no permitiéndoles realizar actividades que les permitan suplir sus necesidades básicas. Por lo tanto, el derecho laboral le da paso a la equidad y a que todos seamos vistos de la misma manera y juzgados también de la misma forma. De acuerdo a eso, como ven acá en la imagen, pues la importancia de ese derecho laboral es, en pocas palabras, porque se promueve la igualdad, se da la protección de los derechos, como ya lo decía, no solo constitucionales, sino los derechos humanos también, la equidad, las leyes que lo rigen, que obviamente son a favor y pues en busca de proteger al empleado, la dignificación del trabajo y se da la garantía del cumplimiento. Acá quiero pues hacer énfasis en uno de los artículos de la Constitución Política. Primero pues esto se encuentra en el título segundo de los derechos, las garantías y los deberes, en el capítulo primero de los derechos fundamentales, en su artículo 25, donde reza que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por lo tanto, pues las disposiciones legales que se han dispuesto tanto en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y demás, pues han cerrado un poco la brecha entre la desigualdad y la injusticia que se vive al interior de las empresas, pensaría yo. No solo en Colombia, pues, sino también pues alrededor del mundo. Y por lo tanto, pues también la comunidad internacional pues se ha visto en la necesidad de crear tratados internacionales, convenios, incluso pues organismos de control, uno de ellos, pues obviamente el más importante que es la OIT,
que es una organización adscrita a la ONU, porque como dije antes, si se viola un derecho laboral, también se viola un derecho humano. Y por lo tanto, estas organizaciones internacionales velan por la protección de las personas y de los trabajadores, estableciendo como esas reglas de juego claras de obligatorio cumplimiento, que no son más que pues las leyes, las normas internacionales para regir tanto al trabajador, al empleador y al Estado, y así pues garantizar las condiciones de trabajo decentes y dignas para cada persona. Obviamente no podemos cerrar los ojos ante pues la realidad y no dejar de hablar que en muchas ocasiones pues dichos derechos adquiridos son vulnerados, no solo por las empresas, sino también por el mismo Estado, quien en muchas oportunidades es el verdugo de la clase obrera. Pues para no ir muy lejos, tenemos el caso de lo que está pasando ahorita en el país con el gremio de los camioneros, quienes exigen pues condiciones dignas de trabajo, cumplimientos de acuerdos que habían pactado con el gobierno anteriormente y pues garantías para llevar a cabo sus actividades. Por lo tanto, vemos que pues esto es un ejemplo claro de que se están violando algunos de los derechos que tienen ellos como trabajadores. Pasemos a hablar ahora de las fuentes del derecho laboral. Primero tenemos que hablar obviamente de la constitución política, pues que no es otra cosa sino la composición de las leyes, los deberes, los derechos que tenemos todos como ciudadanos colombianos y por lo tanto es una de las fuentes más importantes en el tema del derecho laboral. Tenemos también los tratados internacionales que como ya les había mencionado son los acuerdos pues que se firman con otros países y son de obligatorio cumplimiento para los países que también están adscritos a estas organizaciones, como es el caso de la OIT o de la ONU. Bueno, la ley, que son las normas jurídicas eh, que son discutidas, aprobadas o rechazadas por el Congreso principalmente, quienes a la vez se encargan de modificarlas, ampliarlas o presentar nueva legislación o reformas a las leyes que ya existen. El Código Sustantivo del Trabajo, que este se puede definir como una pequeña carta política, pero que trata sobre los deberes, derechos, obligaciones igualmente inherentes al tema laboral. Tenemos también las fuentes indirectas, como lo son la jurisprudencia, que son las interpretaciones que se le han dado a la ley para fallar a favor o en contra de algún proceso legal que se ha llevado a cabo. Ahora les presentaré tres principios del derecho laboral y la aplicación en las empresas. Hablemos primero del principio de la igualdad de derechos, que hace referencia a que todos los trabajadores deben ser tratados bajo la misma norma y se les deben respetar sus garantías. Esto se aplica al ver que todos los empleados de una misma empresa se deben regir bajo un mismo reglamento de trabajo. O sea, el reglamento que está establecido ya en las compañías es de obligatorio cumplimiento para todos sin excepción. Y como dice la Corte Constitucional, no se debe distinguir entre uno y otro, y a cada uno se le debe considerar bajo la misma normatividad de la misma manera por su condición de trabajador. No importa otro tipo de condiciones, sino simplemente por el hecho de ser empleado, se tiene que regir de la misma manera y bajo condiciones pues de igualdad. Pues sin embargo muchas veces esta no es pues del todo cierto y como sabemos o como hemos visto en algunos trabajos seguramente, hemos visto que los superiores hacen acepción de personas. En mi caso particular, pues trabajé en una entidad, en una empresa financiera, en una entidad financiera, donde sí se hacía la diferencia entre un empleado sindicalizado y un empleado convencionado. Convencionado, pues que era aquel que se beneficiaba de la convención colectiva, de los acuerdos que firmaba el sindicato con la empresa, pero que no pertenecía al sindicato. ¿Por qué hablo de este tema? Del tema de la igualdad, porque sí se hacía la distinción entre uno y otro,
por ejemplo, en temas de promoción a otros cargos, en temas de, pues, como de igualdad, de concurso, de méritos. Y pues desafortunadamente el tema del sindicalismo cierra muchas puertas en crecimiento, si uno quiere crecer laboralmente dentro de la empresa. Pero muchas veces lo que no ven los empleadores, estos superiores, es que el empleado se siente como desprotegido, perseguido y por lo tanto recurre a estas agremiaciones en busca precisamente de ese respaldo que no encuentra en la empresa. Bueno, este es un pequeño ejemplo de la igualdad de derechos. Ahora hablemos del principio de la irrenunciabilidad de beneficios mínimos y el mínimo de derechos y garantías, que hace referencia a que se debe garantizar al trabajador un mínimo de derechos y garantías. Por ejemplo, y como lo dice la Corte Constitucional también, se debe garantizar el mínimo vital, que le proporcione al trabajador un beneficio que cubra sus necesidades básicas y le permita vivir dignamente. Esto lo vemos reflejado en la tabla de salarios, por ejemplo, de las empresas. Pues de acuerdo al cargo y al perfil del mismo, se debe otorgar al trabajador un salario acorde, eh, que esté de acuerdo al número también de horas, que para el caso de Colombia son 48 semanales, traducidas pues en 8 horas diarias, y se debe garantizar un pago acorde a esto, lo cual constituye pues el salario mínimo. Que si bien es cierto es una cuantía de dinero que no cubre en la totalidad los gastos y costos de vida de los colombianos, el gobierno pues decretó que y ha dicho que ese es el monto mínimo vital con el cual puede un colombiano suplir sus necesidades básicas. Esto no siempre se cumple y no lo vemos, por ejemplo, en el caso de los empleados domésticos, de los trabajos por horas a destajo. Pienso que sería un buen ejemplo para referirnos a este principio. El siguiente principio es el principio de la estabilidad, que reza que el trabajador podrá prestar sus servicios a la empresa mientras exista un contrato laboral, siempre y cuando éste no sea terminado ni unilateral o de mutuo acuerdo. Este principio se refiere a que mientras exista un acuerdo o un contrato entre las dos partes, el empleado podrá cumplir con sus funciones para las cuales fue contratado y solo en caso de ser parte de la población en condiciones especiales, sean estas de embarazo o por alguna discapacidad o enfermedad particular, no podrán ser retirados de su cargo por ningún motivo, por cuanto cuentan con el respaldo de la ley, pues que en este caso sí actúa a su favor. Por último, les hablaré de un ejemplo en el cual se ha vulnerado el derecho al trabajo. Y este es el caso de las madres y padres cabezas de familia, quienes por ejemplo son despedidos de su empleo, siendo este pues la única fuente de ingresos y sustento para sus familias. El Estado, pese a que le ha garantizado un mínimo de derechos para estos casos, en que madres o padres en su condición de cabezas de hogar pues se ven enfrentados a la dura y triste realidad del desempleo en el país, para que esto se dé, pues también es necesario que muchas veces interpongan tutelas o cualquier otro tipo de procesos legales en busca de que se cumpla con lo declarado en la ley. En algunos fallos de tutelas interpuestos por los afectados y por los familiares, los jueces han fallado a su favor y en muchos de estos casos las empresas han tenido que reincorporar a los empleados a sus cargos. La mayoría de estos casos se ve principalmente en las entidades del Estado, pero en las empresas privadas pues el tema es un poco más complejo por cuanto las empresas lo que hacen es pagar una indemnización, la liquidación por sus años de servicio y ya esto es suficiente para desentenderse del asunto. Obviamente las empresas se han creado pues para generar dinero y no para atender causas sociales, pero me parece que en estos casos donde se viven situaciones precarias de familias con un único ingreso económico, que viven con lo mínimo y aún así no logran tener una vida digna y buena, el Estado debería garantizar que se respetara el derecho al trabajo y pese a que se han pues fallado sentencias a favor y se han creado leyes que benefician a esta población en alto grado de vulnerabilidad, también sabemos que existen casos en que no basta solo con decretar una ley de protección para garantizar la no vulneración de un derecho constitucional y humano, si después de hecha la ley
también se hace la trampa. Muchas gracias. Hola, 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 hola.